Su misericordia. Sí, Señor. Bendito Dios. Bueno, vamos a la otra cena. Vamos a la otra cena, la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual. ¿Sí? Nuestro alimento espiritual. ¿De qué vamos a hablar hoy? Las fuerzas del mal no prevalecerán. Las fuerzas del mal no prevalecerán. Y aunque dentro del texto que vamos hoy a hacer referencia, habla específicamente de la iglesia, también lo podemos hacer en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Si lo creemos, lo hacemos nuestro. También podemos decir en esta mañana con toda certeza que las fuerzas del mal no prevalecerán en mi vida. Que las fuerzas del mal no prevalecerán en mi casa. Porque ya no depende si Jesús puede o no puede prevalecer, sino que ya Él prevaleció. Ya Cristo prevaleció contra las fuerzas del mal. Pues dice la palabra claramente que al morir Jesucristo venció el poder de la muerte, el poder del pecado, descendió a lo más profundo y se llevó todo lo que estaba cautivo y está con Él en su presencia. Así que nosotros lo que tenemos es que extender el brazo de nuestra fe para que se haga una realidad esa victoria de Cristo en mi vida. Amén. Ahora, vamos al texto y luego estudiamos el contexto. Y para entender el contexto, prácticamente hay que leer el Evangelio completo, porque en un solo capítulo no lo vamos a tener tan claro. ¿Okay? Pero para eso estoy yo hoy aquí. Amén. Gloria a Jesús. Mateo 11, versículo 12. En Reina Valera, uno lo aprendió, ¿verdad? Que el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Más o menos así parafraseando, ¿verdad? En lenguaje actual, lee: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Ok? Y en la TCB, ¿quién tiene TCB por ahí cerca que la esté estrenando hoy? ¿Alguien que la tenga accesible y la lea? La traducción contemporánea de la Biblia, ¿quién la tiene ahí accesible? Nilda, la veo que la tiene. Esa es otra, es azul. ¿Quién la tiene accesible? Bismarck Regalito, ¿la tiene? ¿Quién tiene la TCB? Ajá, Carmen, la tienes, léelo. 11:12. Mateo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se ha ido estableciendo con muchas dificultades, y los que se esfuerzan poseen el reino. Amén. Fíjense que cada traducción, qué belleza. Estaba Reina Valera, que Reina Valera cuando usted la lee le da un sentido. Cuando usted lee el lenguaje actual va aclarando un poco, y cuando viene a la TCB se hizo la luz. Así que lo vamos a desmenuzar para ir desmontando conceptos que aprendimos. ¿Ok? Bendito Dios. Y para eso yo necesito clamar al tercer cielo que me ayude en esta mañana. Que me ayude el Señor poder explicar, que ustedes saben que yo me preocupo mucho que entiendan y trato de explicarlo lo más sencillo posible. Esa es mi idea.
Padre, te adoramos, te bendecimos y te pido, Dios, que en esta hora tú me ayudes. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, quien hable a través nuestro y que yo simplemente sea tu voz. Quita, Padre, todo aquello que pueda impedir que yo esté sensible a la voz de tu Espíritu y ahí pueda Él fluir a través de mí. En el nombre de Jesús. Bueno, vamos a cogerlo poquito a poco. Siéntese cómodo que el viaje es largo. Pero le aseguro que sale diferente. Socorrito, Maribel, qué bueno que las vi. Meleidita, tanto time. Qué bueno que están aquí. Bueno, muchos de nosotros que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, en la Reina Valera, siempre entendimos que cuando el texto habla que el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan, da un sentido como que uno tiene que esforzarse para poseer el reino, ¿sí? Y que solo unos valientes pueden, o sea que si yo no soy valiente, no puedo. Ese no es el sentido. Vamos quitando eso. Amén. Tampoco es que hay que forzarlo al mundo, cometérselo por los ojos, como decimos, no, simplemente, ¿verdad? Con nuestro modelaje damos testimonio del poder del mensaje de la cruz, no tanto hablarlo, sino modelarlo. Así que si no es eso, si no es lo otro, ¿qué será? Pues a eso es que vamos, con la ayuda del Señor. Pero para llegar a este texto, vamos a entrar en el personaje que el versículo menciona, Juan el Bautista, y por ahí lo seguimos. Amén. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar. ¿Quién era Juan y qué predicaba? Vamos entonces poquito a poco a ir entendiendo. Y tenemos que ir a los sinópticos porque lo que no cuenta Mateo lo cuenta Marcos y Lucas, así que hubo que también revisar los evangelios para montar bien la historia. Amén. Así que me verán que hay cosas que pongo y quito porque unas cosas no las dice uno de los apóstoles y tengo entonces que consultar el otro evangelio para cuadrar bien la historia. Amén. Entonces, vamos poquito a poco. ¿Quién fue Juan el Bautista? Pues si usted ahí lo encontramos muy bien detallado en el Evangelio de Lucas. Lucas nos da mucho más detalle en ese sentido. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, nos relata detalles acerca de la familia de Juan el Bautista, detalles acerca de su nacimiento, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero sabemos que su padre se llamó Zacarías, su madre Elizabeth o Isabel, ¿verdad? Eran ancianos ya. Zacarías era un sacerdote y obviamente esperaba al Mesías. Tuvo la visitación del ángel Gabriel y el ángel Gabriel le dijo que entonces iba a concebir su esposa un hijo. Recuerdan que no creyó y se quedó ciego y toda esa historia, ¿verdad? Que no voy a entrar en detalles. Así que este ángel le profetiza a Zacarías que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a tener unas características muy particulares que tampoco voy a entrar en ellas. Voy a entrar específicamente a lo que quiero hoy, porque si no, pues se alarga más el tiempo. Pero en sí, este niño fue lleno del Espíritu Santo, como sabemos muy bien, ¿verdad? Cuando se encontró con María, acuérdese que también María en ese tiempo que estaba también embarazada de Jesús, que fue concebido a través del Espíritu Santo. Ella estaba desposada con José. Al fin que cuando ellas dos se encontraron, porque eran primas, dice la palabra que los bebés se emocionaron. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Desde el mismo vientre. El punto es que entonces nace Juan, se le da unos detalles de cómo lo iba a alimentar, cómo lo iba a cuidar. Qué lindo, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos para que puedan cumplirse cada vez con más facilidad. No que esté imposible, pero con más facilidad el propósito de Dios en nuestros hijos. Entonces, nace Juan en ese proceso, pero hay dos cosas muy peculiares que también habló
el ángel, dice, llegará antes que llegue el Mesías y tendrá el mismo poder, como si hubiese tenido el mismo poder que tuvo el profeta Elías, ¿verdad? Y va a llegar, por eso se le llama el precursor del Mesías. Y también que preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Así que Juan iba adelante anunciando el que venía detrás de él. Amén. Más o menos ese breve detalle. Y obviamente en el libro de Isaías encontramos que se habló de ¿qué? Profeta que se levantaría en los tiempos de Jesús. Voz que clama en el desierto, conocen el texto, ¿verdad? Se refiere entonces a Juan el Bautista. ¿Por qué se le decía el Bautista? Porque bautizaba. Amén. Bueno, ahora vamos al contexto político y religioso en que está Juan y Jesús también. Y ahí dice en Lucas, en el capítulo 3, Lucas capítulo 3, vamos a movernos rapidito aquí, estamos poniendo los cimientos para poder comprender el texto. Dice que Juan el Bautista, hijo de Zacarías, vivía en el desierto. Dios le habló allí en el desierto cuando Tiberio tenía ya 15 años de ser emperador romano. O sea que Tiberio era el emperador de Roma. Poncio Pilato era el gobernador de la región de Judea. Y entonces en ese tiempo estaba Herodes Antipas, que gobernaba en Galilea. Pero Herodes tenía un hermano que gobernaba otra región, que lo dice aquí, Iturea y Traconítede. Está bueno para el nombre del espejito. Y dice, Lisanías gobernaba en la región de Abimelech. Esos eran los gobernantes a nivel político del Imperio Romano, ¿verdad? Y en la esfera religiosa estaba Anás y Caifás, eran los jefes de los sacerdotes del pueblo judío. Ahí estamos, en ese escenario. Y Juan se movió un poco de ese lugar, de ese escenario geográfico, y predicaba, llevaba el mensaje en una región cerca del río Jordán. Entonces, ¿qué decía Juan? Pues dice la palabra que nada más y nada menos como Juan describe a los líderes religiosos y aún políticos, porque en este tiempo tanto el sistema político como religioso se confabulaban y el Sanedrín prácticamente velaba por dos cosas, por el poder y la riqueza, y por eso se anexaba muy bien con el Imperio Romano. ¿Cómo los describe Juan? Generación de víboras. ¿Creen que van a escaparse del castigo que Dios les enviará? Y les dice, muestren con su conducta, lo voy a parafrasear, muestren con su conducta lo que ustedes dicen que creen, como lo diría la TCB, ¿verdad? Que es mucho más, dice, lo que tienen que hacer es vivir de tal manera que demuestren que realmente están convertidos y que han pasado por un proceso realmente de arrepentimiento. O sea, los estaba confrontando fuertemente. Así que Juan tenía ese carácter, ese atrevimiento de denunciar la condición en la que estaba aquella generación. No vayamos perdiendo el hilo. Juan, Dios lo invistió de ese poder para denunciar y hacer un llamado a aquella generación
a que hicieran una introspección y reconocieran realmente su condición espiritual. Porque lo seguían los fariseos, los saduceos, para escucharlo y ver qué estaba hablando. Y ahí aprovechó Juan, porque mucha gente judía sí se convirtió y recibió el mensaje, pero otros no, específicamente cuando hablamos de los líderes religiosos. Mientras tanto, si sigue estudiando el Evangelio, relata entonces ya en el capítulo 4, Jesús entra en escena y comienza su ministerio de lleno. Vemos el relato cuando el Espíritu Santo dice que se lo llevó al desierto, ¿verdad?, para ser tentado por el diablo. Luego dice más adelante que comienza su ministerio, y en ese ministerio dice la palabra que sanó, libertó, dice que los cojos andaban, los ciegos veían, los sordos hablaban, los sordos oían, los mudos hablaban. En fin, que Jesús estaba operando, manifestando el poder del reino de Dios, lo estaba estableciendo. Amén. Y eso, pues, cuando usted lee el libro de los Hechos, por ejemplo, vemos cómo Lucas entrelaza, ¿verdad?, unos episodios donde el obrar esos milagros, esa liberación, esas sanidades, no les convenía a muchos porque habían unos intereses. ¿Recuerdan, por ejemplo, el relato de la jovencita que adivinaba y vino Pablo y qué hizo? La echó fuera. No a ella, sino lo que habitaba en ella, ese espíritu de adivinación. Y dice la Escritura que los que vivían de ella no se pusieron contentos. Y los acusaron y se fueron contra ellos. Y fíjense que siempre utilizaban el sistema judicial para perseguir al pueblo de Dios. Así que ellos buscaban unos mecanismos legales porque estaban ya confabulados, obviamente, para perseguir al pueblo de Dios. Y quiero, por favor, mis amados, que mientras yo estoy hablando la palabra, podamos nosotros también ubicarnos en tiempo y espacio de lo que estamos viviendo como pueblo de Dios. Porque no es por casualidad esta palabra, ¿sabe? Estuve orando y pidiéndole a Dios que nos hablara como pueblo. Si hay algo que yo trato de buscar es no lo que yo quisiera, porque yo montaría mensajes aquí, una belleza, a gusto mío y a gusto del suyo. Pero el mensaje precioso es cuando viene del corazón de Dios, porque Él sabe realmente lo que necesita su pueblo y nos prepara. Así que es un mensaje esperanzador, pero a la misma vez es un mensaje que nos advierte como pueblo de Dios. Y cuando nosotros vemos todos los eventos que siguieron ocurriendo, toda la persecución, no era otra cosa que, como yo le decía del título del mensaje, las fuerzas del mal comenzaron a manifestarse para detener un mensaje de liberación, un mensaje que hacía bien al pueblo, porque Jesús sí venía a traer juicio, ¿sí? En el sentido de que imagínense, iba a pagar por todos los pecados de la humanidad y la sentencia era muerte. Y también juicio para todo aquel que no lo recibiera, pero también era un mensaje de misericordia. Entonces, dentro de ese escenario en que ahí está Juan metido en todo ese sistema corrompido. Y dentro de un sistema que había mucha injusticia. Y había muchos intereses de por medio. Y Juan se atreve a denunciarlo y a que ellos examinen la condición en la que se encuentran, aun cuando decían que eran religiosos. A tal punto que entonces encontramos en el relato, más adelante, ya en Lucas 7, que Juan es encarcelado. ¿Por qué Juan es encarcelado? Bueno, porque Herodes Antipas dejó a la esposa que tenía y tomó
la de su hermano Herodías, ¿verdad? Y se las llevó al palacio junto con Salomé, su hija. Y Juan lo denunció, porque eso era adulterio. Se atrevió a denunciar, no a cualquier persona, nada más y nada menos que a Herodes. Y para eso hay que tener valor. Lo estamos cogiendo, ¿verdad? Quiere decir que cuando Herodes es confrontado con su condición, Juan terminó preso. No tan solo preso. Vamos más adelante y veremos qué pasa con él. Pero es en ese mismo momento, en Mateo 11 ya, 2, nos ubicamos acá en Mateo 11 porque hay pedazos de este relato que no vamos a encontrar en Lucas. En Mateo 11 dice: que Juan estaba en la cárcel. Juan el Bautista, que estaba en la cárcel por causa de lo que le denunció a Herodes, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía, porque ya Jesús había iniciado su ministerio, y envió a algunos de sus propios discípulos para hacerle una pregunta a Jesús: ¿eres tú el Mesías que Dios prometió enviarnos, o debemos esperar a otro? Adiós, pero ¿qué le pasó al hombre de Dios? ¿Qué le pasó a ese hombre tan intrépido, tan audaz, que se atrevió hasta a denunciar a Herodes? Y de momento ahora lo vemos titubeando. ¿Será realmente el Mesías o será otro? Algo le pasó a Juan. Como a ti y a mí, eso nos sucede en cada momento de prueba. Y en la medida que esa fe va madurando y esa relación se va formando y se va estableciendo y madurando, la duda va menguando. Pero créanme, Juan no era cualquier persona. Era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Era el profeta que Dios ya lo había anunciado desde el Antiguo Testamento. No estábamos hablando de un nuevo convertido. Estábamos hablando de un hombre lleno de la presencia y del poder de Dios. Y aún así flaqueó. Por eso dice 1 Corintios en el capítulo 10, creo que el versículo 12, mire que el que esté firme, que no caiga. Porque usted hoy dirá, y mañana podemos tener que ir a recogerlo a usted. Por eso no podemos juzgar a nadie. A nadie. Porque no sabemos la hora de prueba que a usted le va a venir o a mí. Y usted no prevalezca. Por eso dice la palabra: no juzgue. No juzgue. Porque somos muy rápidos a juzgar. Porque es que, mire hermano, serle fiel a Dios y decir que Dios es real, cuando todo está maravillosamente bien, es bien fácil. Usted tiene salud, sus hijos están bien, todo está de maravilla. Ay, muchachos, yo danzo, ¿verdad? Yo danzo como David. Pero cuando llega la hora de la prueba, y aquí por más que estudié, algunos teólogos expertos trataban de justificar la situación de Juan el Bautista, pero me casé con el último que dijo: mire, no le busquemos más vuelta, era humano como usted y como yo, y tuvo un momento de prueba. ¿Y por qué? Bueno, porque acuérdese que bajo aquel sistema tan opresivo, aquel imperio, ellos anhelaban un libertador, anhelaban que alguien viniera y les quitara de ese sistema tan opresivo. Así que también Juan tenía en su corazón el deseo y la idea
de que Jesús fuera ¿qué? ¿Quién? Ese libertador. Entonces, ¿qué aprendemos de Juan? Y qué bueno que Dios permite que todas estas flaquezas y debilidades se registren en la palabra de Dios. Nos da esperanza, nos da ánimo para identificarnos con Él en algún momento de nuestra vida. Y preguntas, pero si Él es el Mesías, si Él está liberando tanta gente con un poder sobrenatural, ¿por qué no me saca de esta cárcel? Si Él es quien dice ser y del que yo he hablado, ¿por qué no me ayuda en esta situación? Esos porqués nos visitan a cada instante en nuestra vida. ¿Por qué y por qué? Y Él le mandó a hacer una pregunta a Jesús. ¿Por qué estoy aquí? Si lo único que he hecho es hablar la verdad de Dios, defender los intereses del reino. Y mira dónde he terminado preso. Allá se fueron, le hicieron la pregunta y Jesús le mandó una respuesta directa a Juan. Porque si usted pregunta, Jesús le va a contestar, ¿sabe? Ese por qué que te tiene detenido, ese por qué que te tiene para allá y para acá, si tú le haces la pregunta, Él te va a responder. Le mandó la respuesta de inmediato, no lo ignoró, no lo confundió. Y qué lindo, otra cosa que hizo que vamos a ver más adelante. Le dice, regresen y cuéntenle a Juan todo lo que ustedes están oyendo y viendo. Mira que los ojos ven, los cojos caminan bien, los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. ¿Cómo usted reaccionaría ante una respuesta así? No, perdóneme, a mí me daría más coraje. Echemos el aleluya un momentito al lado. Ahorita oramos, adoramos. Vamos a hablar nuestra realidad humana. Yo estoy cautiva, yo estoy encarcelada y Jesús me vienen a decir las maravillas y proezas que Dios está haciendo en otros, y ¿por qué no lo hace en mí? A mí la respuesta de Jesús me sacude, porque pareciera insensible. O como Marta y María, que le mandaron a decir que su hermano estaba enfermo y llegó después que estaba muerto. ¿Para qué vas a llegar ahora? ¿Ya para qué? El mover de Dios muchas veces en nuestra vida no lo vamos a comprender en el momento. ¿Qué quiso hacer Jesús? ¿Qué le quiso hacer ver a Juan? Porque, imagínense, todo eso que él hizo, hasta, bueno, ¿qué es más difícil? ¿Resucitar a un muerto o sacar a uno que está en un calabozo? Ponga mente. ¿Cuántas veces eso yo no lo he vivido como pastora y sierva de Dios? ¿Y cuántas veces yo le hice esa pregunta a Dios? Señor, ¿cuánto que tú me usas con otra gente? En la misma condición que yo quisiera que libertes a unos que tengo delante de tu presencia, y no lo haces. ¿Por qué no lo haces? Y con otros sí. ¿Por qué no haces eso? Y en una etapa de mi vida me molesté con Dios.
¿Por qué permitiste esto en mi vida? Y ahora lo detienes en esta vida y me usaste a mí para detenerlo. ¿Por qué no hiciste lo mismo en la mía? O con los míos. Yo le tenía muchas preguntas a Dios. Porque cuando hay dolor, se hacen muchas preguntas. Eso es así. Usted no le hace preguntas a Dios. Así que yo me pongo en los zapatos de Juan. Y esa fue la respuesta. Una respuesta para afirmar la fe de Juan. Yo soy el Mesías, porque ningún otro puede hacer esto. Y no te va a quedar de otra. O me crees o me crees. Aunque yo no te responda en este momento. Aunque no se dé lo que tú quieres. Así de sencillo. Esto es así de sencillo. O sea, nos confronta nuestra fe. ¿Sí? Las pruebas, las situaciones en nuestra vida van a confrontar nuestra fe. En quién tenemos la esperanza y para qué le servimos a Dios y por qué le servimos a Dios. Y qué belleza. Ay, hermano, porque es que lo que viene adelante es una cosa tan linda. Qué lindo es el Señor. Después que ellos se van, igualito que nosotros, y el Señor ten piedad de nosotros. Nosotros sí que estamos malos. Se fueron. Y Jesús comienza a hablar de Juan públicamente. Públicamente. ¿Y qué dijo de Juan? Porque ese escenario ocurrió allí delante de todo el mundo. Fíjese que en un momento Jesús entendió que Juan dudó de él, de quién era él. ¿Qué hizo Juan con ese proceso de vida, con esa debilidad humana de Juan? Ay, qué lindo. Dice, va hacia las personas y le dice, comenzó a hablar de Juan. Cuando ustedes fueron al desierto, ¿a quién vieron allí? ¿Acaso vieron a un hombre doblado como las cañas que dobla el viento? En otras palabras, a pesar de que él tiene esa flaqueza, él es un hombre de fe y de carácter. Él no es de doblez que hoy cree y mañana no cree, como el viento. Hoy sí, mañana no. No, él es un hombre de fe. Porque llegue a mi vida una prueba y yo no la supere como debe ser, o yo flaquee, o yo me detenga, eso no define mi fe, porque yo llevo muchos años siéndole fiel, adorando y sirviéndole, pero me salió un momento de flaqueza, porque es natural, porque Dios sigue trabajando mi fe y no por eso invalida lo otro. No dejes que el enemigo te invalide todo lo que has caminado simplemente porque ahora estás en el escollo. O que estás en el roto ahora. Y todo lo demás que has caminado no vale, para Jesús vale. Y todas las batallas que has librado, para Jesús vale. Y todo lo que has hablado de Él, para Él tiene peso. Qué lindo. Nosotros no somos así. No, nosotros le caemos arriba como un bombero, ¿viste? Que no tiene ninguna fe, que no se ha convertido, tiene que nacer de nuevo y lo acabamos. ¿Sí o no? Ay, ahí nos crecemos, somos espirituales. E invalidamos todo lo que esa vida ha caminado, todo lo que ha servido, ahora ya no sirve. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado, que ese se levante y usted no. ¿Acaso vieron a alguien
viven vestidos con ropa muy lujosa. Recuerden que los que se visten así viven en palacios como los reyes. ¿A quién vieron entonces? ¿Acaso vieron a un profeta? Por supuesto que sí. Ay, qué lindo. Cuidó la integridad de Juan. No permitió que nadie lo juzgara. Lo cubrió con su amor. Dio testimonio de que Juan vivía para el reino. Se despojó de él mismo. Él no vivía detrás de la gloria ni de la vanidad del mundo. Él vivía para servirle a Dios. Juan, en realidad, era más que un profeta. Era el mensajero de quien Dios había hablado cuando dijo: yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada. Les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. ¡Ay, qué tremendo! ¿Cómo Jesús cubrió la debilidad de Juan? Aprendamos de nuestro maestro a cubrir la debilidad del hermano en oración, en misericordia y a no juzgarlo. Bendito Dios. Seguimos. Amén. Dice, más adelante, desde los días de Juan el Bautista, precisamente, hay un antes y un después. En el Antiguo Testamento se habla, y hay muchos textos que hablan acerca de este Mesías, del nacimiento del Emanuel, que sería concebido de María, virgen. Todo eso lo anuncia el Antiguo Testamento. Pero luego de Juan, por eso es que dice, ya no se necesitan más profetas. Ya lo que se iba a decir del Mesías se dijo en el Antiguo Testamento. Lo que hace el Nuevo Testamento es confirmar y validar todo lo que se dijo de él en el Antiguo Testamento. Qué tremendo, ¿verdad? Y sigue. Desde el comienzo, desde que Juan comenzó a predicar hasta ahora, vamos a ver qué pasó. El reino de Dios avanza. ¿Cuál es el reino de Dios? Pues el mensaje de liberación, el mensaje de poder, el mensaje de esperanza, de cambio para todos aquellos que están controlados por el poder del pecado. Y ahora este mensaje de Dios va a avanzar, va a llegar a pesar de sus enemigos, a pesar de las fuerzas del mal. Por eso es que dice en Reina Valera que se hace fuerte. ¿Por qué? Porque el enemigo, el príncipe de este mundo, va a tratar de impedir que este mensaje se siga, ¿qué? Predicando. Pero no ha podido. Llevamos más de 2000 años llevando la iglesia, el mensaje, y él no ha podido. Por eso la fuerza del mal no podrá contra la iglesia del Señor. El reino de Dios sufre violencia. ¿A través de quiénes? Pues de los líderes, de los dirigentes que quieren impedir que los valores del reino, que la verdad de Dios se establezca. Y solo los valientes. ¿Quiénes son los valientes? Valientes como Juan, valientes como los apóstoles, valientes como Esteban, que son los que van a continuar llevándolo. Hermano, pongamos oído en tierra a lo que Dios nos está hablando hoy. Porque la iglesia está llamada a seguir comprometida con los valores del reino a pesar de la maldad que se cierne contra ella. Y la garantía es que no prevalecerán contra el pueblo de Dios. Mi alma alaba a Dios. No prevalecerá el mal sobre el pueblo de Dios.
Ahora, el pueblo de Dios tiene que estar dispuesto a todo. A todo, y ahí no está el problema. Ahí es que está el problema, mis amores. Porque no se crean que Esteban aguantó tanta pedra, para decirlo acá como en el campo, en el poder de su fuerza. A mí me tiran una y yo me salgo cogiendo a la primera. ¿Sí o no? A la primera. ¡Ja! A mí, patitas para que te quiero. A la primera. Pero dice la palabra que Esteban estaba lleno del Espíritu de Dios. Y es ese poder sobrenatural el que nos va a dar la fuerza para aguantar las pedradas. Es ese poder sobrenatural el que nos va a ayudar a no retroceder, sino a mantenernos firmes y no tener miedo y salir corriendo. Fue ese mismo poder el que sostuvo a Juan el Bautista cuando Salomé, en el cumpleaños de Herodes, le pidió la cabeza del Bautista y lo decapitaron. Y cuando leemos la historia de los apóstoles, excepto Juan, ya usted sabe cómo terminaron casi todos. O sea, que esto sí es para valientes. Porque aquí no hay garantías de que nos libren de la cárcel. Aquí no hay garantía de que no nos acusen. Aquí no hay garantías de nada. La única garantía es que estaremos con el Señor por toda la eternidad. Eso es así. Y que Él estará con nosotros. Y cuando vemos a Pablo dando testimonio a Timoteo, que lo habían dejado solo, que ya estaba porque lo iban a matar y todo eso, él decía, pero yo tengo confianza de que el que ha estado conmigo y me ha dado la fuerza y el poder ante todas las dificultades que yo he tenido que enfrentar, guardará mi vida hasta el último día y estaré con Él por la eternidad. Y que yo sepa, Pablo no terminó muriendo de manera bonita. Y aún así, porque él no pensaba en su cuerpo, él pensaba en su alma, en su nueva Jerusalén. Aquí hay que tener bien claro dónde nosotros estamos parados y cimentados. Por eso Juan el Bautista dice, él no estaba detrás de las modas, él no estaba detrás de los afanes del mundo, él no estaba atrás, por eso pudo prevalecer, porque estaba cimentado. Hermano, usted sabe todo lo que eso implica. Porque para estar llenos del poder de Dios, para estar fortalecidos en el Espíritu, hermano, eso hay que dedicarle tiempo. Y eso hay que ponerle el corazón muchas veces y empezar a negarnos. Y en ese proceso usted recibe poder. Y cuando viene el golpe no lo tumba. No lo tumba. Mire, hermano, yo a veces he hecho ejercicio, a mí no me gusta. Pero a veces hay que comprar algo yo le digo, Sarita, eso tú. Usted sabe todo el tiempo que coge eso de estar comprando. Yo digo, Señor, yo no tengo tiempo para eso, me va el tiempo. Se me va el tiempo de la Biblia, se me va el tiempo de la oración, no puedo. O sea, nosotros, como dice la carta de Juan, cuídense de la vanidad de este mundo, cuídense. Porque si no, no van a poder. Cuando venga el golpe, no van a poder, van a salir cogiendo. Fíjese que los dirigentes en este tiempo, los dirigentes judíos, intentaron arrebatar el mensaje, callar. Bueno, ¿qué le dijeron a Pedro? Bueno, Pedro, ven acá. Te vamos a dejar ir en el libro del Hechos, pero no sigas hablando de ese mensaje. Lo querían callar. ¿Y qué dijo Pedro? Bueno, es necesario que yo agrade a Dios antes que los hombres. Así que yo voy a seguir hablando. Pero perdóneme, Pedro no era así. Pedro era un cobarde. Pero ¿quién lo cambió? El poder del Espíritu Santo, hermano. Y fue ese poder que lo ciñó, que le dio el valor de decirle, yo lo siento mucho, yo no me voy a callar, yo voy a seguir hablando, yo voy a seguir denunciando. Y por eso es que mucha gente de la iglesia no tiene fuerza para pararse en la brecha y pelear por los valores del reino. Están aterrados.
No quieren problemas. Sepa una cosa, hermano, si no peleamos la batalla vamos a estar en grandes problemas, porque los perseguidos vamos a ser nosotros. Los que vamos a tener que callarnos y someternos vamos a ser nosotros. Si no hablamos cuando tengamos que hablar. Estamos equivocados, hermano. Las fuerzas, las huestes de maldad no descansan, no están descansando, maquinando y planificando, y la iglesia durmiendo. Ay, hermano, cuando la iglesia abra los ojos, estamos bien equivocados. Estamos bien equivocados. Aparte de orar y decir, Señor, líbranos de un imperio opresivo, líbranos de ateos, hermano, aparte de eso, hay que meter mano y hacer lo que Dios nos mande, y cada cual en su lugar, y cada cual donde Dios nos llama a servir, porque esto es guerra espiritual. Aquí se juega mucho, hermano. Se juega el futuro de nuestros hijos, se juega el futuro de nuestros nietos, se juega nuestra libertad religiosa. Aquí se juegan muchas cosas. Pero si usted está en otro mundo y no sabe dónde usted está parado, bueno, cuando venga el golpe usted dice, ¿qué pasó aquí? Bendito Dios. Ay, mi alma alaba a Dios. Fíjense que en Mateo, más adelante, el capítulo 16, en la alabanza que decía, ¿quién es? ¿Quién será? Esa misma pregunta Jesús se la hizo a los apóstoles. ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué dicen que yo soy? ¿Quién? Bueno, dicen que eres Elías, porque acuérdense que Elías se murió, Juan el Bautista se murió. Eres Juan el Bautista, pues se murió, ahora se le metió a Jesús el Espíritu, a Jeremías, y todas esas cosas, porque se creían todas esas supersticiones. Y Jesús va directo donde ellos. Bueno, eso es lo que dice la gente por ahí, pero ¿qué ustedes dicen de mí? Llévate esa pregunta, mi amor. ¿Quién soy yo para ti? En Mateo 16, 15. ¿Quién soy yo para ti? Te pregunta hoy Jesús. Hermanos, si eso no lo tenemos claro, vamos a desmayar. Vamos a titubear. Y nos va a pasar como Juan. Y tuvo que venir el Espíritu Santo y ayudar a Pedro, porque hasta Pedro no sabía la respuesta. Qué lindo. Tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo, lo dices porque el Espíritu Santo te lo reveló. Y vamos aquí. Pero amén que te lo reveló, porque el Espíritu Santo para eso está, para ayudarnos en aquello que no sabemos. Sobre eso que tú has declarado, Pedro, escuche bien, Pedro. De tomar un poquito de agua, hermano. Por eso te llamaré, Pedro, piedra. Y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Escuche bien este principio aquí, doctrinal. Sobre lo que Pedro dijo, que Jesús es el Mesías. ¿Y quién es la roca viva? Cristo. No sobre Pedro como persona, sino sobre la fe, lo que declaraba Pedro que era Jesús, la roca inamovible. Sobre eso que tú has dicho, ese será el fundamento de la iglesia. Quiere decir que el fundamento de nosotros, la iglesia, es que Cristo es nuestra roca firme. Amén. Escuche bien, qué tremendo dice. Y a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo, Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas también las permitirá Dios. ¿Qué quiso decir con esto? De atar y desatar. Tenemos que ir al contexto. Pedro era judío.
practicaba la Torá, cumplían la ley. ¿Me entendieron? Y los apóstoles. La ley ataba y desataba, prohibía y permitía. Escuche esta belleza, vamos a llevarla con mucho cuidado. Como la ley prohibía y permitía, los rabís judíos tenían esa práctica, usaban la ley para que un individuo, ante la situación que traía, lo que él estaba trayendo, la circunstancia que traía, lo buscaban por la ley y lo liberaban. ¿Me entendió? Mira, sí, eso está permitido por la ley, no hay problema. Esto no, y se lo prohibían. Los rabí judíos tenían ese poder de atar y desatar. ¿Me entendió? Nosotros tenemos la costumbre, pero está mal, eso de que atamos y desatamos no está dentro del contexto correcto. ¿Me entiende? El contexto correcto es este. Entonces, le dice ahora a ellos, ahora que ustedes han declarado que yo soy el Mesías, que yo traigo un nuevo pacto, una nueva relación, todo eso que ustedes están confesando, sobre eso se va a levantar la iglesia. Y sobre todo lo que el Espíritu inspire, los escritos, la palabra, lo que se escribió más adelante los apóstoles, las enseñanzas, ese poder que yo les doy, esa autoridad, les va a permitir a ustedes liberar vidas, permitirle cosas y no permitirles cosas. Entonces por eso que vamos a la palabra y dice qué es lo que está permitido y qué no. Por ejemplo, Jesús decía, en la ley dice que para acusar a alguien de adulterio hay que cogerlo en el acto. Si no es en el acto, no es juzgado como adúltero. Pero yo digo, ahora la roca firme, el nuevo fundamento, digo yo, que no hay que esperar al acto, sino que si tú con tu mirada la deseas, ya adulteraste. Y así encontramos y sin números de ejemplos, como por ejemplo cuando los discípulos tenían hambre y Jesús en un día sábado les permitió que espigar. En la ley eso estaba prohibido, pero en Cristo se lo permitió. ¡Qué tremendo! Así que la iglesia es la que se le ha dado el poder, la autoridad para decir qué está permitido y qué está prohibido. Ningún estado, ningún gobierno, ningún líder, y menos ateo, tiene poder y autoridad para decirle al pueblo de Dios qué puede hacer y qué no puede hacer. Bendita sea la misericordia de Dios. No es ningún imperio, no es ningún sistema, ninguna ley. Si la ley establecida va por encima de la palabra, la iglesia no se somete. Aunque nos encarcelen, aunque nos persigan, y ahí está el poder de Dios para cubrirnos. Bendito Dios. Parece inconcebible que en estos tiempos estemos viviendo esto, pero cada día toma más fuerza. Y la iglesia tiene que estar clara que se le confirió ese, y la única que tiene autoridad para definir lo que es el matrimonio es la iglesia. La única que tiene el poder para permitir cómo funciona un matrimonio, cómo funciona una familia, es la iglesia, porque a ella se le confirió esa autoridad. Sí, hermano. La única. Y es la llamada, porque queremos derechos, pero también es responsabilidades. También es la llamada a defender eso. Y créanme, ahí es donde mucho pueblo de Dios está fallando. Critica y en las casas escondidos, pero no hay voces. No hay voces que se levanten a denunciar y a decir que es la iglesia la que se le ha conferido, confiando en lo que dice la palabra, las puertas del Hades. En otras palabras, los sistemas, las leyes, lo que se levante contra el reino de Dios, contra los intereses del reino de Dios, todo lo que se levante contra eso no va a prevalecer, porque Cristo lo dijo: la iglesia
es la que prevalecerá. Si se levanta. Si se levanta y denuncia lo que tiene que denunciar. Si no, hermanos, como pasó con Israel, chihichija, Dios no, y vinieron los babilonios, se los llevaron cautivos, 70 años cautivos haciendo lo que los babilonios dijeran. Pues si eso no es lo que queremos, vamos a creerle a Dios. Y escúcheme bien, que lo decían los profetas. Mire, si Israel hubiese creído a Dios, dice que con un solo hombre ponían a ¿cuántos en fuga? A miles. Con uno salían miles en fuga. Pero como no le creyeron, terminaron esclavos de los babilonios y después de muchos imperios, ¿sabe? Y al día de hoy todavía Israel sigue pagando el precio por haber despreciado la visitación de su Mesías. Que Dios los va a levantar y claro que sí, volverán, pero sabe que a través de mucho dolor. Y es a la iglesia ahora la que está llamada, que se le llama el tiempo de los gentiles. Estamos en el tiempo de los gentiles. Somos nosotras las que somos llamados a prevalecer y defender los intereses del reino. Lo que significa entonces, esto mismo aplica en tu vida personal, mi amor, en tu vida familiar, porque es que el diablo siempre va a tratar de detener lo que Dios ha declarado para tu vida. ¿Y qué es lo que Dios ha declarado en tu vida? Lo dice la tercera carta de Juan. Amado, primer capítulo, yo quiero que seas prosperado en todo, que prospere tu alma, que prospere tu salud, todo. Esa es la voluntad de Dios. Y Dios te ha dado poder a ti, para que le prohíbas al diablo entrar a tu vida en unas áreas, lo detengas, no le permitas que te coja a ti como un monigote. Tú tienes poder para detener eso. Sí. Y también para permitírselo, porque hay un libre albedrío. Y lo mismo en cualquier área de tu vida. Eso es así. El diablo va a llegar hasta donde tú se lo permitas. Pero si sale la puerta en la cara, no lo dejes ni entrar. Es más, no lo dejes ni merodear. Mira, a la que tú hueles. ¿Usted no le ha pasado que a veces en la casa entra como un ambiente opresivo? Como yo le digo la nube negra. Y como un malestar, y eso es una pelea, y todo el mundo de mal humor. Mire, hermano, y si es un momento y te largas de aquí, que aquí no estás invitado, te me vas. ¡Para afuera! Sí. Los otros días a mí me pasó que, mire lo que hace él. Él te trae el golpe, el que sea. Una situación con tu hijo, con tu esposo, lo que sea, viene el golpe. Tú quedas como casi sin respiración. Yo tengo que coger el momento para respirar, porque los golpes que tira son bien bajos. O sea, él es bien malo. Y él cuando te tira va con todo. Y yo, tú sabes, cuando está el boxeador, y usted queda medio mareadito. ¿Me entiendo? Así yo quedé medio mareadita, porque me tiró un golpe duro, ¿sabes? Eso fue un upper directo a la quija. Y yo tuve que coger fuerza para asimilar y qué sé yo. Y mire lo que él hace luego. Empieza a traerte pensamientos. Fíjate, mira lo que te dijo esa persona. Jamás tú pensaste que te hiciera eso. Escucha. Eso no es tuyo. El problema es que lo hacemos nuestro. Y luego que yo lo hago mío, empieza la tristeza y el dolor. Y luego que él te tiene ahí casi en el piso, te da la solución. Te dice, pero llámame y dile 4 cosas. Ya te tiene ahí tumbado. Y te da la salida también. Llámalo, no te dejes decir eso, no te dejes tratar eso, y ya te tiene ahí noqueado. Mire, y a mí, como el golpe, hermano, porque hay golpes y hay golpes. Hay uno que usted lo va a tomar rápido y hay otro que usted necesita que le echen para que usted vuelva y sí, amonia. Yo necesité amonia, de la buena, del espíritu, porque aquello fue un golpe mortal, ¿me entiende? Y yo no lograba botar el golpe, eso está fuerte. Y es bueno que cuando el golpe es así, usted comparta con alguien de confianza,
Porque ¿qué le pasa al boxeador cuando está casi mareado? Mire, lo llevan a la esquina, lo sientan y le hacen despierta, despierta, y le echan agua y qué sé yo para revivirlo, ¿sí o no? Pues entonces usted ahí llama a ese partner espiritual y aquí y allá, y entonces ahí usted va votando, pero eso no lo va a ayudar. Usted está solamente ventilando, ahí no va a recibir ni gota de poder, solamente está reaccionando. Cuando entonces usted nota que eso sigue viniendo, molestando, le toca detenerlo a usted. Ahí es que viene la DJ. Eso le toca detenerlo a usted. Entonces usted sigue con el coqueteo. Ahí viene entonces la noche y en vez de captarse como un pichoncito, a la noche que te da golpear ahí, taque en la mente, taque. Y tú como, mira, como un múcaro ahí. Como un múcaro. Abierto bien los ojos para escuchar las idioteces que él te dice. Ahí. Y ya tú tienes casi un infarto. Se le olvida que usted tiene autoridad, poder y dominio y decirle te vas que voy a dormir. Entonces, yo decía, me quiere acabar, me tiró el golpe duro. Y yo solo digo, te quedó bien. Ya le digo al diablo así. No te voy a negar que te quedó buena. Sí, yo le digo, te quedó buena, pero dame un momentito. En lo que yo, mira, ¿entiendes? Te quedó buena, porque a la verdad jamás me imaginé que me ibas a sacar esa. Él te va a sacar una, mira que, ¿me entiendes? Y esa te quedó buena. Así yo le digo en casa, te quedó buena, te la voy a reconocer sin vergüenza, pero dame un momento. Yo sigo ahí, cogiendo el... Y yo espero, en ese escenario a lo que yo voy, yo espero estar sola. Porque si me coche en mi casa, va a decir que estoy loca. Espero que mi esposito se vaya, esté todo solo, ¿me entiendes? Porque yo me voy a levantar de esa silla, voy a tirar con todo, ¿me entiendes? Y yo estoy esperando. Entonces, si me coge fin de semana, es difícil, porque es difícil, pues tengo visitas aquí y allá, y eso es una peleita que yo la tengo aparte. Y entonces, me tocó fin de semana. Fíjate si es malo, me cogió viernes. Me tiró en clase y yo decía, Señor, pero fue tan lindo que yo me fui a la presencia de Dios y yo, Señor, ayúdame a aguantar este golpe. Y le voy a decir una cosa. Dios me metió una anestesia que hasta el lunes yo no me acordé de eso. Hasta el lunes yo no sentí nada. Pero yo me fui a la presencia de Dios. Y yo le dije, Padre, ayúdame. Y le dije, te prohíbo que me metas algo a la mente. La mente es mía y ahí entra lo que a mí me dé la gana, no lo que tú digas. Ay, hermano, cuando llegó el lunes, aquí te quería yo coger. Ay, hermano, y le pido la fuerza al Espíritu Santo para afuera. Me metí, ora. Y Dios me levantaba a las 4 de la mañana como un resorte. Pelea. Y esa fuerza te la da Dios. Amén. Cuando yo entro en ese nivel de guerra espiritual, el Espíritu Santo me levanta como un resorte a las 3, a las 4, y son las 10 de la noche y yo estoy fresquecita todavía. Eso lo hace el Espíritu Santo, yo no. Y así estuve todos esos días en guerra. Y el Espíritu Santo te pone la palabra. Y el Espíritu Santo va tras eso. Y yo decía, Señor, me lo vas a entregar. Mira que ese sinvergüenza me dijo esto. Pero yo sé que esa persona no es así. El diablo la usó. Ay, Padre, usa tu poder, convence. Y Dios me dio la victoria la semana. Gloria al que vive. No había establecido la victoria en la tierra. Dios ya me había dado paz y me dijo, deja de orar que ya te di la victoria. ¿Y sabe qué? Dejé de madrugar a las 4. Qué lindo, porque es que no pone carga que tú no puedas llevar. Pues ya volví otra vez a levantarme normal. Pero cuando entra eso, Él me da la fuerza y me dice qué hacer, y se acabó. Pero usted sabe qué hacemos. Seguimos ahí, le creemos toda esa mentira. ¿Entiendes? Ahí te coge las emociones. Y cuando vienes a ver, estás derrotado. Lo mismo está pasando con el pueblo de Dios. Perseguido por un grupo, porque no es mayoría. Mayoría es el pueblo de Dios. Porque dice la palabra, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y ahí está el pueblo temblando. No quiere problemas. Pues si usted no quiere problemas, no se preocupe, que el diablo le va a traer más problemas. Aquí hay que jugársela toda. Eso sí, no entramos en nuestra fuerza. No entramos con nuestras estrategias. Nos metemos con Dios. Porque en estos tiempos, una cosa que se falla es que tenemos que ser mansos como palomas hasta
astutos como serpientes y tenemos que meternos en la presencia de Dios para que Dios nos instruya a ver cómo derrotamos esas fortalezas. Porque estos no son almas carnales, sino espirituales. Y seguir la instrucción de Dios. Por eso no tengo la menor duda que este colegio que se levanta es parte de la estrategia de Dios en este tiempo. Y vamos a tener que resistir porque nos está tirando con todo. Pero nosotros vamos contra él en el nombre de Jehová. Y no le prestamos oído a nadie que nos diga que están locas, que ustedes no van a poder. No, yo tengo oídos cerrados para eso. Yo solamente tengo mis oídos para el Espíritu Santo. No me permito escuchar nada de eso. Y vivo 24 horas. 24 horas. Cuando me dicen ¿qué? 24 y 24. ¿Por qué? Porque si te pones a ver todo, no vas a caminar. 24, y así es como se va formando la fe. Y se va levantando la obra del Señor. Quiere decir, hermanos, que ya para terminar, para poder vencer, necesitamos de su poder. Para tú poder vencer en tu vida y derribar. Fíjense que cuando usted estudia la palabra, dice que Jesús sacó muchos espíritus malos de la gente. De la gente que tenía religión. Sí, eran religiosos, no eran ateos. Iban a la sinagoga, que conocían la Torá y estaban llenos de espíritus malos. Elita, ¿cuánto te sacó a ti el Señor? 3,000. Mira, Elita, cuando yo la conocí, en cada uno. Esa es flaca, pero parecía un saltamonte cuando se viraba, que yo era horrible. Y a mí cuánto nos me sacó, imagínense, ni le cuento. Todos llegamos con algún pichoncito atravesado. Eso es así, hermano. Sí, ¿por qué? Porque vivíamos lejos de Dios, el pecado nos alcanzó. Más todas las experiencias que nos dimos lejos de Dios. Imagínense cómo estamos. Entonces hay que hacer una limpieza interna. Esa limpieza es necesaria. Es necesaria. Por eso muchos cristianos no prevalecen. Porque en vez de decir, esto es lo que hay, lo encubren. Y dice la palabra que Jesús sacó muchos espíritus malos. ¿Cuáles espíritus serían? Pues mire, hay muchos espíritus. La ira, el resentimiento, el orgullo, el egoísmo, sí, la murmura, todas esas cosas que parecen carnales, sí, pero hay situaciones donde son fortalezas. Trastornos de ánimo, depresiones, ansiedades, todo eso no pertenece al mundo espiritual de Dios. No pertenece a la nueva persona en Cristo. Nos guste o no, tenemos que reconocer nuestra verdad y decidir a quién le vamos a creer. Y esto hay que pelearlo, porque que yo sepa, Josué y el pueblo de Israel no le entregaron a Canaán. Tuvieron que ponerse a echar a los cananeos, a los fereceos, a los jebuseos, a todo el mundo que estaba allí. Había que meterle mano y echarlo para afuera. Y cuando usted viene a Cristo y el Espíritu Santo comienza a trabajar en usted, hay que hacerse uno con él y empezar a echar fuera eso. Todo lo que el Espíritu Santo va mostrando. Y eso es lo que no hacemos. Nos molestamos que lo trajo a la luz, no lo queremos reconocer y por eso no avanzamos. Pero gloria a Dios que aquí está el Señor de misericordia y de bondad que nos dice: la fuerza del mal no prevalecerá en tu vida si tú lo crees. La fuerza del mal no prevalecerá en tu hijo si tú lo crees. La fuerza del mal no prevalecerá en tu casa si tú lo crees. La fuerza del mal no prevalecerá en nuestra nación si lo creemos y hacemos algo. Porque a la fe hay que ponerle, mire, 2 patitas, ¿sabes? Como yo creo, yo camino. ¿Me entiendes? Así que confiemos en eso, tomemos esta hermosa palabra y exhortación que Dios nos da hoy y hagamos nuestra parte y veremos la gloria de Dios.